Hola a todos y bienvenidos a este análisis donde vamos a cartografiar juntos las fronteras lingüísticas de la fraseología. Es un viaje alucinante, de verdad, porque vamos a pasar de unos conceptos teóricos muy macroscópicos a ver ejemplos vivos, esos que usamos en nuestro día a día sin darnos ni cuenta. Para que os hagáis una idea clara de nuestra ruta de hoy, vamos a estructurar la sesión en 4 bloques. Primero, una introducción a las famosas paremias. Segundo, sus tipologías. Tercero, el límite a veces borroso entre locución, frase y refrán. Y para terminar, descubriremos los welerismos y el origen histórico de lo que hablamos. Así que, sin más dilación, arrancamos con el primer punto, la introducción a las paremias y la definición de este amplísimo universo fraseológico. A ver, si queremos ser académicamente precisos, necesitamos construir desde los cimientos. ¿Qué es exactamente una paremia? Pues bien, es el término paraguas, la base de todas esas expresiones fijas incrustadas en nuestro discurso. Hablamos de fórmulas establecidas puramente por la costumbre que casi siempre albergan una intención de enseñarnos algo, de moralizar, o que están profundamente ancladas en una realidad cultural muy específica. Pasamos ya al segundo bloque, tipologías y clasificaciones. Vamos a ver cómo podemos organizar todos estos datos en grupos taxonómicos. Fijaos, lo verdaderamente fascinante aquí es que podemos identificar 5 categorías primarias. Esto nos demuestra, empíricamente, que estas expresiones logran infiltrarse en absolutamente todas las capas de la sociedad. Tenemos las paremias morales, o propiamente dichas, las jocosas, las científicas, de origen más culto, las caballerescas e incluso las publicitarias, que, como ya sabéis, buscan persuadirnos constantemente. Pero para bajar un poco toda esta teoría a la tierra, vamos a diseccionar una categoría súper específica y francamente muy curiosa, las paremias caballerescas o heroicas. Estas hunden sus raíces en el combate medieval, en los códigos de honor y en los lemas de la caballería. Y mirad qué maravilla de ejemplo para ilustrar el concepto. Por mi rey, por mi fe, o moriré o venceré. Es literalmente un grito de guerra que encapsula a la perfección todo el ideal caballeresco en una unidad lingüística que además rima para ser totalmente memorable. Entramos ahora en el tercer punto, locución, frase y refrán. Esta es la verdadera chicha académica de nuestro análisis, porque vamos a abordar unas fronteras conceptuales que en la práctica son bastante difusas. Para no perdernos, nos vamos a apoyar en el grandísimo y riguroso trabajo filológico de Julio Casares. Él observó un fenómeno histórico interesantísimo, cómo la pérdida progresiva de la segunda mitad de un antiguo proverbio puede acabar transformándolo, con el paso de los siglos, en una locución moderna y condensada. Entonces, la clave absoluta aquí es diferenciar sintácticamente una locución de una frase proverbial. Es como un rompecabezas. Por ejemplo, hacer de su capa un sayo es una locución. Funciona como un verbo y necesita integrarse dentro de una frase mayor para tener sentido. En cambio, allí fue Troya. Es una frase proverbial. Se erige de forma independiente, es totalmente autónoma. Si nos ponemos puristas, Casares define la frase proverbial no por lo visual de su metáfora, sino por el consenso cultural de que sirve como ejemplo y por su total independencia estructural. Básicamente, traza un puente, un paralelismo directo entre un momento que estamos viviendo ahora mismo y un acontecimiento del pasado. Estos dos ejemplos lo clavan. Requieren que nosotros, como hablantes, evoquemos una historia del pasado. Tijeretas han de ser nos remite al cuento de una esposa tan obstinada que incluso ahogándose hacía el gesto de las tijeras con los dedos para llevar la contraria. Y hasta verte, Jesús mío, alude a esa antigua práctica de beberse todo el vino de la copa de un trago para poder ver las iniciales de Cristo que estaban grabadas en el fondo. Bueno, ¿y qué pasa con los refranes? Aquí entra en juego una figura interesantísima, el refrán unimiembro. Suena técnico, pero en el fondo es pura lógica deductiva. Funciona como un entímema, es decir, un silogismo donde falta una premisa, apoyándose enteramente en la inteligencia cultural que compartimos como comunidad. Pensad en esto. No se pescan truchas a bragas enjutas. Es un ejemplo de manual. Implica una premisa oculta que todos los oyentes comparten, que para pescar truchas tienes que meterte al río y por tanto te vas a mojar. Así, la mente llega sola a la conclusión lógica de que cualquier logro requiere un esfuerzo o un sacrificio. Llegados a este punto, esta tabla comparativa es oro puro para ordenar la cabeza. Fijaos cómo sintetiza de un vistazo la rigidez y el tono de cada categoría. El refrán es rígido y didáctico, el welerismo es irónico y estructurado, y la frase proverbial, en cambio, es súper expresiva y admite que la conjuguemos para adaptarla al contexto. Y así entramos en la recta final, el cuarto y último bloque, los welerismos y los orígenes históricos. Vamos a analizar estos auténticos artefactos vivos del lenguaje. ¿Habéis oído hablar alguna vez del welerismo? Es una rareza lingüística genial.
Más que darte una lección moral, funciona como una especie de microteatro cómico y súper irónico. Por cierto, recibe su nombre del personaje de Charles Dickens, Sam Weller, que era un maestro usando este tipo de frases. A nivel de estructura, el wellerismo es un mecanismo de relojería. Requiere de manera inexcusable 3 piezas clave: la expresión de toda la vida, un hablante concreto y un contexto final que es el remata y el que genera toda la ironía. Mirad cómo encajan perfectamente las piezas aquí. Algo es algo, dijo un calvo al encontrarse con un peine. Tenemos la frase hiperconocida de algo es algo, un hablante que nadie espera, que es el hombre calvo, y ese contexto de encontrarse el peine que le da un giro de 180 grados al significado original. Claro, visto todo este andamiaje lingüístico, surge una pregunta analítica que es inevitable. ¿Cómo desenterramos el verdadero origen, el kilómetro cero histórico de todas estas expresiones que usamos a diario? Aquí es donde entra el trabajo casi detectivesco de filólogos e investigadores de la talla de José María Iribarren. Han dedicado años a escarbar en los archivos para encontrar el momento histórico exacto, la situación real que dio a luz a nuestros modismos más arraigados. Es alucinante ver cómo objetos físicos de hace siglos se quedan congelados en nuestro idioma moderno. Cuando decimos que alguien es un culo de mal asiento, no hablamos de anatomía, sino de esas antiguas vasijas de barro con bases redondeadas que no paraban quietas en la mesa. Y mirar a alguien de hito en hito evoca cuando los viajeros tenían que orientarse visualmente buscando esos postes de piedra, los hitos en los caminos antiguos. ¿Y qué me decís de mandar a alguien a la porra? Hoy suena a un desplante, a veces un poco grosero, sin más, pero originalmente era una orden militar súper estricta. Consistía en mandar a un soldado castigado a esperar junto a la porra, que era ese gran bastón que clavaba el tambor mayor en medio del campamento. Y quiero cerrar este análisis con una reflexión un poco provocativa. Porque la fraseología, como hemos visto, no es solo sintaxis o gramática. Es pura arqueología humana escondida a plena vista en nuestro vocabulario. Así que la próxima vez que habléis, preguntaos, ¿qué ecos históricos estáis repitiendo sin siquiera saberlo? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exposición y espero que os hayáis quedado con ganas de seguir escarbando nuestra propia lengua.